7:46 de la mañana. Vamos a hablar del 1 de mayo, de esta fecha tan importante para los trabajadores, para todos, ¿no? Todos somos trabajadores. Yo soy de la idea que todos somos trabajadores. Hay algunos que trabajan menos, otros más, pero en el capitalismo hay que trabajar, ¿no? Es la única manera. Por otra parte, no se ha inventado otro sistema mejor hasta el momento, ¿no? Estamos mejor que en el feudalismo, seguramente, pero hay que trabajar, ¿no? Todos somos trabajadores, todos somos trabajadores. El problema es cuando falta el trabajo. Vamos a hablar para el caso con un historiador, reconocido historiador e investigador de la ciudad de Rosario. Nos referimos a Leónidas Cerutti, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, Leónidas? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos perfectamente. Gracias por atendernos. A ver, Leónidas, ¿qué implica el 1 de mayo hoy en circunstancias tan particulares de pandemia, de crisis económica, de casi 50% de trabajadores desocupados, 516.000 en Rosario, otros tantos, por debajo de la línea de la pobreza inclusive? ¿Qué implica el 1 de mayo hoy? No, lo que implica es la vigencia del 1 de mayo. Tiene tanta vigencia como el 1 de mayo de 1890 y los acontecimientos que dieron origen al 1 de mayo. Porque allá en 1850 se trabajaba 12, 16 horas. Y hoy el que tiene trabajo trabaja esa cantidad de horas. Y en aquella época había desocupación, malos salarios, condiciones de vida paupérrimas, enfermedades de los trabajadores, morían trabajadores en los lugares de trabajo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y desde aquella época, y desde el 1 de mayo hasta la actualidad, no hay acontecimiento a nivel mundial que tenga se ha expandido y la vigencia que tiene el 1 de mayo, ¿no? Uh-huh. El 1 de mayo es el Día de los Explotados, es el Día de los Trabajadores, donde se ponen de manifiesto más abiertamente en todo el mundo las demandas de los asalariados, las demandas de los trabajadores, porque no todos trabajan. No coincido con lo que decía vos de que no todo el mundo trabaja. En el capitalismo no hay una ley que diga trabajar. Claro. No, lo decía en el sentido de... lo decía en el sentido, digo, de que uno tiene que trabajar para tener un sustento para vivir, digamos, ¿no? Eso, lo que pasa es que eso no es trabajo. Claro. Hay trabajo es el que produce valor, Uh-huh. que es el que producen los asalariados. Los rentistas, los que viven de la timba financiera, los grandes terratenientes, los grandes bancarios, los grandes empresarios, dirigen sus empresas. Para ellos será un trabajo, pero claro. Lo que hacen es explotar a los que producen el valor de sus empresas. Y el 1 de mayo, en esta época, tiene una vigencia como lo fue el año pasado, como el anterior. Y en Rosario, si nos referimos a esta ciudad, desde 1890 hasta la actualidad nunca se dejó de conmemorarlo, hasta en las épocas más difíciles. Se lo hizo en las calles, se lo hizo en lugares cerrados, en las plazas, se lo hizo en las escuelas, se lo hizo en los teatros, se lo hizo en forma pacífica, en forma violenta, en la clandestinidad, en la legalidad, con misas, tratando de batir récords de producción, con misas bendiciendo las herramientas. Lo conmemoraron los militares genocidas, los militares golpistas de las distintas épocas, lo conmemoraron los anarquistas, socialistas, comunistas, peronistas, radicales, a los liberales. Acá hasta se va a hacer una bailanta de los trabajadores. ¿Sí? En la época de la OCDE. ¿Una bailanta de los trabajadores? No. ¿En qué año fue eso? Una bailanta de los trabajadores para el 1 de mayo, sí, en la sociedad rural, que lo hizo la OCDE. También hubo intentos de batir récord de producción en la época del segundo gobierno peronista, en una fábrica de cerraduras, que los obreros eran acompañados por una orquesta y con baile para que no se durmieran. Se logró ese récord de producción. Misas bendiciendo herramientas. La Iglesia Católica, en la década del 30, grandes actos en la Plaza Sarmiento,
partiendo de se las puede decir intenciones. como que todos han querido apropiarse desde uno u otro lugar ideológico del 1 de mayo como fecha? ¿Se puede pensar eso? Sí, 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 porque todos le han dado un contenido distinto. Primero Claro, de mayo nace como un día de lucha, como un día de protesta. Nace en París, en un congreso, a partir de lo que había sido la lucha de las grandes ligas por las 8 horas en Estados Unidos, la primera internacional que demandaba las 8 horas de trabajo. Los trabajadores trabajaban de 10 a 16 horas, y después de la masacre y del linchamiento de los mártires de Chicago, en 1889 se decide en un congreso de París, donde concurren delegados de 22 países, y por la Argentina el docente Peret representó a los obreros argentinos, y se decide que a partir del 1 de mayo de 1890 demandar a las autoridades por las 8 horas de trabajo y presentar pliegos por mejores condiciones laborales, etcétera, etcétera. claro. Nace como un día de lucha, y es un día de lucha en donde los trabajadores presentan su demanda. La primera demanda en la Argentina para el 1 de mayo fue el manifiesto de 1890, que se presentó al Congreso, y si leemos ese manifiesto y esas demandas que presentaron los trabajadores, todos tienen esas demandas, y tienen hoy una actualidad impresionante, desde las 8 horas de trabajo, a condiciones laborales. Incluso se pedía más inspectores de la Secretaría de Trabajo, 1890 estoy hablando, a los lugares de trabajo. Y hoy día los Ministerios de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, no tienen la cantidad de inspectores para inspeccionar las pésimas condiciones que trabajan muchísimos trabajadores. Y vemos que cotidianamente la cantidad de trabajadores que mueren en sus lugares de trabajo o quedan heridos, etcétera, etcétera. Por eso lo de los comités mixtos, ¿no? Ahora, Leónidas, lo que vos decías me incitaba a reflexionar, y te pido que lo hagas conmigo. A ver, estamos hablando de derechos que fueron conseguidos, que costaron sangre, sudor, esfuerzo, que aquí en la Argentina de alguna manera, más allá de que uno coincida o no, se vieron plasmados durante el peronismo histórico. Ahora, hoy mucha gente directamente no tiene trabajo. Hay muchos que trabajan anotados como monotributistas, pero no porque uno quiere dedicarse al cuentapropismo, llevar adelante un emprendimiento, que tampoco está mal, porque el sistema lo permite, sino como trabajo no regularizado. Trabajadores de seguridad, por ejemplo, que hablábamos que una de las actividades más pauperizadas hoy en día, 16 horas seguidas, 8 horas más 8 horas, desocupados. La relación de dependencia de alguna manera está muriendo. ¿Hacia dónde va el capitalismo? ¿No? ¿Cuál es el modelo económico al que vamos, digamos? Porque la relación, a ver, ¿cómo podemos decir? A que uno está acostumbrada era empleador-empleado, patrón-peón. Hoy es todo diferente. Sí, bueno, primero no tenemos tiempo, pero podríamos rastrear que hasta el primer peronismo hubo muchísimas leyes que consiguieron los trabajadores, muchísimas leyes. Después eso es otra discusión, y después se clamaron sí con el primer y segundo peronismo. ¿Hacia dónde va el capitalismo? El capital, los empresarios, los patrones, chicos, medianos, grandes, nacionales o internacionales, siempre van por más. Son vampiros, no quieren trabajadores, quieren esclavos, y si pueden recortar derechos laborales conseguidos, como durante la época del menemismo, donde en un plumazo se borraron conquistas que tenían más de 100 años, y la reforma laboral que intentó aplicar Macri, que también barría sobre los derechos laborales. Uh-huh. Esa reforma laboral que no se pudo hacer durante el gobierno, se pudo aprobar durante el gobierno de Macri, se está llevando en los hechos, se está llevando a cabo en los hechos. Macri, digo, Alberto Fernández, Leónidas, es la continuación, no digo en cuanto al discurso, no, sino en la práctica. ¿Alberto Fernández es la continuación económica del modelo de Macri? No, es distinto, es distinto, es distinto. En algunas cosas es distinto. Hay que ver fundamentalmente el accionar de los ministerios de trabajo. Pero hoy seguimos viendo, por ejemplo, que los empresarios y los patrones siguen haciendo
lo que quieren. Fijémonos lo que pasa en la fábrica Dánica, en Villa Mercedes, San Luis, donde de un plumazo el grupo Beltrán, esos empresarios cordobeses, cerraron la fábrica, la cerraron directamente dejando 200 trabajadores en la calle. Claro. ¿Cuál es el motivo? Quieren pasar a los trabajadores, a los 200 trabajadores que trabajan bajo el convenio de la Federación Aceitera, al convenio de la alimentación porque pagan menos salario. Y lo dijeron abiertamente. Lo cerraron y directamente se fueron, quieren trasladar la fábrica a Córdoba con nuevos trabajadores y con el convenio de la alimentación. Lo mismo pasó durante el gobierno de Macri con Coco en Midera, Midera. Sí. La multinacional. Ahora, Leónidas, por ejemplo, hoy estamos asistiendo a la emergencia de nuevos sindicatos. UTEP, estimo lo habrás escuchado nombrar, que es Unión de Trabajadores de la Economía Popular, un sindicato de organizaciones sociales, básicamente. Eso antes era impensado, ¿no? En otra época eso era, de alguna manera legalizar la pobreza, si uno quiere, porque muchas de estas personas no tienen trabajo. ¿Hacia dónde va el sindicalismo? ¿Hacia dónde va la asociación en la Argentina, asociación gremial? Y te pregunto si en este sentido está muriendo lo que se da en llamar, por parte de algunos autores, modelo sindical argentino. No, yo no creo que esté muriendo, ni tampoco creo que esos sectores de la economía popular reemplacen al sindicalismo. Son trabajadores desocupados que han quedado al margen del capitalismo, que quieren que lo suban al capitalismo, que quieren y el sindicalismo argentino tiene una fuerza y una historia muy rica, tienen más de 100 años. Antes de 1900 ya surgieron sindicatos y gremios. Yo creo que el sindicalismo y el gremialismo en la Argentina es de lo más combativo y de lo con más fuerza en América Latina, inclusive en el mundo. Tiene una historia de lucha, de movilización, de reclamos y de organización, hasta los burócratas más grandes, como en el caso de Bandor, Coria y demás, en los años 60 conseguían verdaderas conquistas. Y bueno, las obras sociales, las obras sociales hoy los sindicatos la tienen gracias a Bandor, es un dato y Onganía. No, Bandor consiguió que incluso Bandor, Alonso, cuando el plan de lucha del 63 al 66, donde en un día se tomaron 11.000 fábricas en la Argentina, llegó a decir a un militar que eso no lo podrían haber hecho ellos tan perfectamente. La Argentina tuvo dirigentes sindicales como Ongaro, como Toco, aquí en Rosario como Corlearo, el Negro Aguirre. El sindicalismo argentino tiene fuerza. Más allá que hay dirigentes sindicales que son empresarios. La cúpula de la CGT, por ejemplo, se sienta con todos, negocia con todos, pero no así todo el sindicalismo. No así los que hoy, lamentablemente se nos acaba el tiempo, Leónidas, pero los que hoy están al frente de la CGT, de la Confederación General de Trabajo, ¿son entreguistas? ¿Lo ves así? Sí. La cúpula de la CGT para mí sí son entreguistas, son traidores a la clase. No así, hay una gran mayoría de dirigentes sindicales que son dirigentes sindicales honestos, que pelean por sus derechos. Uno puede estar de acuerdo o no, pero son dirigentes sindicales que están al frente de su gremio. Otros se han convertido en verdaderos empresarios, pero esto ha sucedido con el sindicalismo en todas partes del mundo. Yo sigo teniendo fe en los trabajadores, una fe puesta que resisten el embate del capital y de los empresarios, que, como vuelvo a decir, son verdaderos vampiros que te van a chupar la sangre hasta que vos le digas basta. Si el trabajador no le dice basta, van a seguir, van a ser esclavos. Vamos a seguir. Y no van a ser trabajadores. Muchas gracias por el contacto, por este espacio. Sí, muchas gracias por este contacto muy interesante, Leónidas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por convocarme. Adiós.